lo podemos repetir en redes, que es donde igual agarra mucho vuelo, ¿no? Tengan muy buenas noches. Estamos esperando, nada más dando unos segundos para que puedan entrar todos los asistentes. Y en un segundo ya arrancamos formalmente. Déjenme, voy a poner esto aquí. Secretaria ejecutiva del Club de Roma, ¿verdad, Susana? Secretaria general. Oye, ¿y lo de Tepoztlán? Ya terminé como directora. Exacto. La semana pasada. Ok. Con el cambio de Qué presidencia. ¿Mandé? Sí. Qué lástima, digo. Es un Bueno, tiempo. bienvenido el nuevo director, pero estabas haciendo un gran papel. Pero el grupo Lo sigue, hiciste, ¿eh? Sí, el grupo sí, sigue. ya vi tu correo. Yo estoy puesto para el jueves, ahora sí. Perdón. Pero he estado con alumnos y tesis. Ya entraron. A ver si están viendo ahí. A ver si están viendo ahí la pantalla. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Nada más ahí para que quede el registro y darle la bienvenida formal a todos los asistentes, en lo que ya están entrando los invitados. Igualmente les vamos pidiendo a todos los asistentes que nos digan de dónde nos saludan, que es una tradición que tenemos en estos seminarios para justamente pues, tener la cobertura nacional y saber de dónde estamos recibiendo su amable visita. Y si les parece, vamos a arrancar para permitir igualmente que se sigan subiendo los distintos visitantes. Vamos a ver acá. Aquí. Ok. Vamos a ver acá. Se seguirán subiendo, pero entonces vamos a permitir, por la puntualidad, arrancar formalmente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es nuestra 10ª sesión del ciclo de amigos de UNE México. Tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida en esta segunda sesión de 2021. Su servidor, Juan Francisco Torres Landa, miembro del Consejo Directivo de UNE México. Para esta sesión consideramos importante convocar a un panel que nos pudiera hablar con solvencia y profundidad respecto de lo que está pasando en el vecino país del norte, en Estados Unidos, con el arribo de una nueva administración. Ustedes recordarán que efectivamente hace un par de meses tuvimos ya un panel donde analizamos, digamos, en este momento la perspectiva de la elección, y esa elección, como ya sabemos, concluyó y la nueva administración ya está en su lugar. Entonces, es una forma natural de reflexionar, pero ahora ya con ese hecho consumado. Nuevamente les agradeceremos a todos ustedes que nos favorezcan con la indicación de dónde nos visitan, que es algo importante. Ya vemos que tenemos gente, bueno, en este caso inclusive desde Washington nos saludan, Ciudad de México, Morelos, Monterrey, Tlalpan, Cuernavaca, había unos visitantes también de Tijuana y así se seguirán acumulando en la cobertura nacional y bueno, en este caso es internacional con Juan que nos saluda desde Washington. Bienvenidos todos ustedes. Como ustedes saben, estos eventos los grabamos justamente para pasarlos después en redes sociales y así tener el beneficio de que puedan escuchar las reflexiones que comparten nuestros distinguidos panelistas. La premisa del panel de día de hoy es que podamos hablar justamente de lo que aconteció, lo que acontece y lo que acontecerá en el vecino país del norte en los meses por venir, justamente a partir del proceso electoral que tuvo lugar a fines del año pasado y que finalmente concluyó con la toma de posesión el pasado 20 de enero de este año, en que fue juramentado como el presidente número 46 de ese país, el señor Joseph R. Biden.
para abordar esta serie de temas que implica analizar la situación tanto local, impactos internacionales y en particular las repercusiones en México, tenemos un panel de primerísimo nivel, integrados por personas doctas y estudiosas de tiempo completo de estos rubros, como son precisamente Mariana Aparicio, Susana Chacón y José Luis Valdés Ugalde. A José Luis ustedes ya lo conocen porque además de ser parte del Consejo Consultivo de UNE México, José Luis fue parte además del panel que dio, digamos, la revisión antes de que la elección tuviera lugar. José Luis ya está aquí con nosotros, Mariana y Susana también. José Luis, como ustedes ya saben, es un licenciado en Ciencia Política por la UAM, tiene una maestría en Sociología Política, tiene un doctorado en Relaciones Internacionales, es investigador de tiempo completo de CISAN UNAM y es miembro de la Junta Directiva de la UAM, además de ser editorialista y pues comentarista en distintos sectores de los medios impresos y electrónicos. En su momento le voy a pedir a José Luis que haga una referencia específica de nuestras panelistas, quienes amablemente aceptaron la invitación para estar hoy con nosotros. Para ello, y antes de cederles la palabra y justamente pedirle a José Luis, es más, José Luis, mejor presenta en este momento a nuestros panelistas y luego damos ya las medidas, digamos, o las referencias de cómo vamos a organizar la discusión en el panel. Me parece muy bien, Juan Francisco. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Tengan en las diferentes latitudes de la República y también del mundo, desde donde nos están observando. Ya veo que hay gente también de Jalisco aquí interesada en el tema. Agradezco la atención y agradezco a Juan Francisco Torres Landa y a UNE el espacio que nos ofrecen para poder seguir con el análisis de la cuestión binacional, que es tan importante para México. Estados Unidos es un referente clave, es un referente que no se puede negar como importante, como trascendente en la vida doméstica y en la vida internacional, no solamente de México, sino de muchos países. Hemos tenido la posibilidad de poder tener testimonios de diferentes extranjeros, desde Tocqueville hasta ahora Jorge Castañeda, que se acaba de escribir un libro interesante que se llama Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, que nos permite poder tener una fotografía desde adentro de la cuestión estadounidense. Para México, Estados Unidos es un punto de partida, un referente, es una puente, es un dique, es un muro, es una frontera, pero es sobre todo una relación frente a la cual no puede haber divorcio. Tenemos una relación permanente, constante, que me parece que es fundamental de analizar en el curso de los años que vienen, sobre todo en la coyuntura que precisamente Juan Francisco acaba de señalar, que es el nuevo gobierno de Biden, de Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos. Para esto, pues, tengo el gusto de compartir, es un honor compartir con Mariana Aparicio, quien es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, también es profesora actualmente de la licenciatura y de la maestría en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas. Particularmente está adscrita como profesora de tiempo completo al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y es coordinadora del Observatorio Binacional México-Estados Unidos, que es un faro desde el cual se han podido observar las relaciones en diferentes instancias de análisis que se han tenido gracias a su muy atinada coordinación. Por el otro lado, la doctora Susana Chacón también es una destacada doctora en Relaciones Internacionales, es ex directora del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, en donde se desarrollan diferentes análisis sobre la cuestión social, la cuestión humanística en México y la cuestión internacional. Desde luego, tuvo un desempeño durante todo ese periodo de tiempo muy destacado, organizando diferentes mesas de análisis sobre la cuestión binacional y la cuestión multilateral. Sobre todo este es un tema que vale la pena resaltar aquí porque creo que el multilateralismo precisamente regresa hoy con el fin de Trump y el comienzo de Biden.
Susana Chacón también es secretaria general del Club de Roma y me da mucho gusto compartir de nuevo con ellas este espacio. A las dos les mando un gran abrazo, un saludo y agradezco su disponibilidad para poder estar con nosotros. Básicamente dos preguntas, Juan Francisco, antes de que tú abras boca. ¿Es la relación bilateral una relación que cambiará con el nuevo gobierno? Vamos a trasladarnos a un espacio de una relación más racional, si se puede decir así, ¿no? Después de la era o de los tiempos trumpistas, en donde vimos que había un acomodamiento por parte de los dos gobiernos muy pragmático y al mismo tiempo también, en mi opinión, pues un tanto tramposo, si se puede decir así, perdón por la alusión a la trampa, pero sí pareciera que no nos quisimos hacer mucho ruido mutuamente, y comienza o no una nueva manera de relacionarnos. La relación bilateral es fundamental, lo sabe Juan Francisco, lo saben mis colegas, y simplemente lo dejo aquí para darle la voz a Paco Torrelanda para que nos conduzca en esta discusión que me parece que va a ser muy fructífera. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Gracias a ti, José Luis, Mariana, Susana. Coincidiría contigo justamente, José Luis, que en Estados Unidos se ha vivido recientemente un proceso electoral que no fue un mero proceso de voto, sino la definición de si en ese país se seguiría por una ruta populista y demagógica o si cabía otra opción de corte institucional con apego a la ciencia y seguramente menos estridente y alguien diría incluso menos espectacular. Algunos inclusive he leído que dicen que se tiene que regresar al aburrido sentido de gobernar con razonabilidad. De esa manera, algunos han calificado lo que ha pasado, ¿no? Pero lo cierto es que el giro no es menor, es un giro muy importante y en el mundo se evitó tener 4 años más de un gobierno tan dañino como lo fue el de la administración del señor Trump. El globo terráqueo, diría yo, respira con calma, sabiendo que esta persona que amenazó con incluso derribar los controles democráticos ya no está en el poder. Eso no quiere decir, por cierto, que su movimiento o consecuencias se hayan extinguido, pero por lo menos ya no está en el poder. Tú has destacado efectivamente la trascendencia que tiene para nuestro país, y no solamente por la vecindad geográfica, más de 3,000 kilómetros de frontera, sino que somos el primer socio comercial de ellos y nosotros de ellos. Tenemos un intercambio diario de bienes y servicios de más de $1,000 millones. De ese tamaño es la relación, a pesar, digamos, de los tropiezos y de los recientes eventos que hemos venido presenciando. Hemos acordado con Mariana, con Susana y con José Luis tener una discusión rica en este evento de Amigos de UNE México, y la idea es que señalemos algunos puntos o algunos temas, digamos, torales, en base a los cuales puede haber posicionamiento o debate, y incluso habíamos señalado que puede haber y se vale el disenso, porque la riqueza de esta discusión es justamente que hay de distintas perspectivas, distintos puntos de vista. Antes de pasar la palabra y, digamos, a hablar de cuáles son los temas en los que queremos centrar las exposiciones de nuestro distinguido grupo de panelistas, nada más recordarles que en el módulo de Zoom van a ver abajo un módulo que dice Q&A, preguntas y respuestas, para que ustedes nos puedan ir formulando las preguntas que en su momento quieren que formulemos a nuestros panelistas. Abordaremos ciertos temas y al final de la charla justamente tendremos ese intercambio de preguntas y respuestas en base a su contribución. Entrando ya en materia, les diría que hay ciertos temas, digamos, que son los que parecen ser los más importantes. Si quieren, lo que voy a hacer es que yo mandaré 2 temas para que empiece la discusión, y cuando batemos esos 2 temas, así haremos para que haya como 4 bloques de temas específicos. El primer bloque de temas, que son 2 preguntas o 2 rubros distintos, es ¿qué significa el fin de la relación bilateral de acomodos que existía con el presidente Trump? ¿Y qué significa el inicio de una relación desafiante, justamente porque ahora sí va a tener un carácter integral con el presidente Biden? Entonces, quisiera ver cuál es su punto de vista sobre esta transición Trump-Biden y lo que eso significa para ese país, para el mundo y obviamente para México. No sé quién quiera arrancar. ¿Quién dijo yo?
Si quieres, comienzo yo, si les parece. Buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes, con todas las personas que están en diferentes lugares del país y del mundo. Esperemos que esto sea muy interesante para todos ustedes. Bueno, ¿qué significa este cambio de Trump a Biden? En un primer momento, como ya mencionaba Juan Francisco, pues es un gobierno que va a ser mucho más institucional. No va a ser de oportunismo, de una actitud populista, de una política de Twitter. Es un gobierno que va a cambiar radicalmente porque internamente en Estados Unidos se estaba manejando primero una circunstancia en donde no había profesionalización en el gabinete de Trump ni en los diferentes niveles de gobierno. Al contrario, su familia, como todos recordaremos, jugó papeles sustanciales en temas de primera importancia nacional e internacional, y realmente esto provocó que hubiera pues un descontrol en lo que tradicionalmente había sido la política de Estados Unidos para voltearse hacia políticas personalistas que más bien respondían a los intereses personales de Trump y a la acumulación de poder de Trump que a gobernar. Entonces, sí fueron 4 años en donde sabemos que en los diferentes temas de la agenda interna y también en su participación global y multilateral, el gobierno de Trump destruyó lo establecido y rompió muchos de los acuerdos que en este momento se empiezan a retomar, y un poco más adelante hablaremos de ellos de manera específica. Y en el caso de la relación con México, pues sucede algo similar, porque esta relativa amistad del presidente de México con Trump, como le llamo yo, pues era realmente una amistad por conveniencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, cuando empieza el sexenio de López Obrador, él tenía una propuesta para el tema del desarrollo de Centroamérica y migración, y resulta que por presiones de Trump cede en todo, y pareciera ser que es el gobierno mexicano que menos ha respetado la soberanía y que más se ha puesto de rodillas frente a Trump en materia de migración, por una sola razón. El cálculo que hace el presidente mexicano es que en la medida en donde cumpla con las propuestas y las imposiciones de Trump no se iba a meter con él, y por lo tanto él iba a poder seguir con su modelo de la 4T internamente sin que nadie lo cuestionara, ni por los efectos internos en México, pero tampoco por los efectos muy graves en la relación bilateral. Entonces esto lo dejaría hasta ahí como una primera aproximación para después entrar a otros detalles. Gracias, Mariana. Tu punto de vista, por favor. Muchas gracias, Juan Francisco. Pues igual para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy y compartir con la audiencia y agradecer la invitación. Me parece que durante la administración Trump, digamos, Estados Unidos venía ya en un proceso de declive, y lo que hizo la administración Obama fue justo utilizar el multilateralismo para no asumir los costos totales de ser, ¿no?, el líder y en términos económicos y de seguridad, y además tenía una China que estaba avanzando de forma latente y vertiginosa. Entonces, digamos que de alguna forma la política multilateral, en donde el entonces vicepresidente, hoy actual presidente de Estados Unidos, pues utilizó, ¿no?, justo el multilateralismo para, con sus aliados y socios, establecer y mantener las reglas de Occidente. Justo lo que hace Trump es todo lo contrario, es la misma, digamos, es el mismo objetivo con una estrategia distinta. Y como ya bien decía Susana, pues salió de todos los acuerdos posibles, ¿no? Utilizó su política personalista, la política del tuit, ¿no? El propio gobierno mexicano fue producto y lo sufrió, ¿no? Durante la negociación del TEMEC, ellos estaban en el avión cuando ya las políticas estaban cambiando o las posiciones estaban cambiando. Entonces, en suma, creo que a nivel general, a nivel de política internacional, pues vamos a ver un Estados Unidos con una burocracia mucho más fuerte, más profesionalizante. No es que no haya existido
existido, pero al menos los altos mandos estaban muy cooptados por esta política de Trump. Ahora todo parece indicar que las formas en las que Estados Unidos hace política regresan, ¿no? El lema que estableció bien Biden en los primeros días de American is Back, no solamente en el sistema multilateral, sino también en la forma en cómo hacer política a nivel interno, pues va a ser algo que vamos a vislumbrar ya en los próximos 4 años, y que lo hemos estado observando con las órdenes ejecutivas que ha firmado por justo revertir algunas de las políticas que ha desarrollado o que desarrolló Donald Trump. En el caso de la relación bilateral, bien decía José Luis al inicio, hay un cambio en la relación con el nuevo gobierno, y es que siempre cuando tenemos estos ciclos, ¿no? de alternancia política en México, y también, bueno, mucho más en México, siempre pensamos en cuáles son las condiciones en las cuales vamos a tomar esta relación, ¿no? Cada periodo es como si tuviéramos buenos deseos de que la relación va a fluir, pero es cierto, como ya lo han dicho mis colegas, es una relación compleja, poco nos entendemos, aunque los temas que mantienen esta relación son cada vez mayores fricciones y cada vez más interrelacionadas. ¿Ya a qué me refiero? El tema económico va a ser fundamental para la economía mexicana. El crecimiento de Estados Unidos va a ser determinante. Biden va a tener y tiene una gran responsabilidad en términos de tasas de crecimiento. Por ejemplo, el día de ayer ya envió una propuesta de ley de duplicar al 100% el salario mínimo en Estados Unidos. Eso va a tener también efectos en la economía de nuestro país. Necesita el país recuperarse económicamente. El tema de COVID va a ser fundamental, y todos estos, en términos económicos, va a afectar la relación con México. Algo que pasó durante la administración Trump, que siempre ha sido, pero que ahora fue más evidente, fue la mezcla entre migración y seguridad, ¿no? Vinculada con comercio. Creo que vamos a seguirlo identificando, pero de una forma mucho más formal, y sobre todo los temas migratorios y las políticas intermésticas. Creo que va a ser... Creo que para el Servicio Exterior Mexicano esto ya es conocido. Biden ha estado en múltiples posiciones, conoce América Latina, conoce México, conoce la forma de hacer política, y en teoría pues la relación, si no va a ser tersa, al menos vamos a tener cierta certidumbre que por los medios oficiales las políticas de Estados Unidos en la relación con México. Yo aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Mariana. José Luis, tu punto de vista, y échale un poquito de pimienta porque necesitamos ver qué va a pasar en la relación bilateral y cómo se va a sentir la diferencia entre la relación en uno y otro caso. Mira, yo lo que creo es que la famosa interdependencia compleja que tenemos con Estados Unidos se volvió, o sea, se mantuvo como interdependiente porque no hay de otra. Es una relación que clásicamente es interdependiente. Estamos conectados para bien y para mal, y somos dependientes unos de los otros, pero la complejidad de la misma se pierde por la falta de profesionalismo que acusa tanto uno como el otro gobierno. La irresponsabilidad tanto de Trump como de López Obrador para establecer una relación de acomodos, de tal manera en que no les tocaran los temas sensibles. Por ejemplo, uno muy importante que me parece que es el más trascendente en este momento de cambio en los Estados Unidos, es la ausencia de democracia, ¿no? La ausencia del respeto a las formas de la democracia en los Estados Unidos, la falta absoluta de consideración con las instituciones políticas democráticas estadounidenses y con las formas que el protocolo manda para poder establecer una relación, para poder tener una relación civilizada dentro de los Estados Unidos. Con Trump entró una tromba de fascinerosos, ¿verdad? Que quisieron imponerse por la vía de la provocación, por la vía del racismo, el supremacismo blanco, en fin, todos estos asuntos que compró López Obrador. Porque López Obrador nunca criticó, fundamentalmente nunca criticó la antítesis de la democracia que representaba Trump. Muestra de eso no, es, entre otras, digamos, perlas, es no haber criticado la toma del Capitolio del Día de Reyes, del 6 de enero, por parte de los seguidores de Trump, que fueron básicamente una turba, perdón, auspiciados y provocados por el mismo Trump para hacerlo de esa manera.
desde la escalinata de la Casa Blanca. Entonces, López Obrador es corresponsable de una relación no racional, de una relación política inmadura, de una relación que no llegó a a tener lugar en el plano de un intercambio en donde se pudieran predecir y plantear y planear estratégicamente los grandes temas de la relación binacional a nivel federal. La gobernanza bilateral de alguna manera se dio por la vía de los gobiernos subnacionales, digamos, fronterizos, Baja California, Chihuahua, Coahuila, etcétera, y sus contrapartes en Estados Unidos, y las agencias gubernamentales que, por cierto, hoy día se han visto muy afectadas, sobre todo las agencias de seguridad, por estos desplantes de parte de López Obrador respecto al problema del narcotráfico en este país, y eso me parece que va a tener que corregirse. Segundo punto, ¿cómo va a cambiar esto con Biden? Bueno, yo escribí un artículo que se llamó Cuidado con Biden en signos de admiración. Cuidado con Biden, y esto es una advertencia a López Obrador. Biden viene con todos los temas que ya mencionaron mis colegas, pero faltó, por ejemplo, calentamiento global, faltó autonomía de las instituciones autónomas de este país, todas estas son temas del libre comercio, la ley laboral que tiene que reformarse, y los demócratas vienen con todo para pedir una transformación, una evolución en la ley, un cambio fundamental en la ley laboral mexicana. Los sindicatos estadounidenses están sumamente alertas respecto a este tema y muy presionantes atrás del Partido Demócrata. Biden está planteándose una relación sobre el tema de seguridad muy crítica, ¿no? Está cuestionando, en algún momento está cuestionando el manejo de la política de seguridad y de lucha contra el crimen organizado de una manera muy puntual. Los estadounidenses están muy asustados y muy preocupados porque consideran que la incapacidad de México para evitar la violencia está trascendiendo y transmitiéndose a una situación de crisis de seguridad en la frontera. En fin, hay muchos temas en la agenda bilateral de Biden que me parece que López Obrador no puede ver con frivolidad. Y me parece que está planteándose esa relación de frivolidad y está buscando pleito como ya se dijo. Ha buscado pleito desde el momento en que no reconoció el triunfo de Biden en su momento. Está buscando pleito desde el momento en que insinuó que podría haber habido un fraude electoral en contra de Trump. O sea, en pocas palabras, está buscando pleito porque se quedó sin su carnal, se quedó sin su gran amigo, ¿no? Con el cual podía actuar de la manera en que quisiera, de manera impune, con respecto a los temas locales mexicanos, el tema de la democracia, el tema de las instituciones políticas en este país, como ya lo mencioné, el tema de las autonomías y otros muchos que son importantes, como el tema de los derechos humanos, y que son muy caros a Biden históricamente desde que es senador. Entonces vamos a tener un choque de trenes si México no se pone las pilas. México, de alguna manera, tiene que plantearse una relación digna con Estados Unidos, pero no entregar la soberanía como lo hizo con Trump, de la manera tan equivocada como se entiende la soberanía en este gobierno. El tema de los, ¿cómo se llama? Con la bandera envuelta en el cuerpo y con las armas reales o de la retórica para defender una supuesta intromisión, sino más bien defenderla en el sentido de defenderse internamente de aquellos elementos y aspectos y factores concretos que están atentando contra la soberanía nacional, como el crimen organizado. En conclusión, yo diría, no, yo me plantearía una pregunta que le planteo al público y le planteo a mis colegas ya al panel, es esta: ¿no estará buscando pleito con Biden el presidente López Obrador en un momento en donde más bien se presenta una gran oportunidad para establecer una relación conflictiva como una bandera de campaña electoral hacia el 21, es decir, hacia junio de este año, para poder erigirse en el presidente que defendió la dignidad nacional frente al gobierno intervencionista de Biden? Esta es una pregunta que está por ahí ya discutiéndose en los ámbitos académicos y periodísticos y profesionales de este país, y me parece que es importante que se responda con responsabilidad por parte del gobierno, sobre todo. Sí, es una pregunta obligada, mi estimado José Luis, porque efectivamente parecería ser que
en un momento dado, en la retórica inicial de cuando toma la administración el presidente López Obrador, parecería que iba a haber un choque inminente y sin embargo resulta que los extremos se tocan, ¿no? Y que los extremos se entienden a la maravilla y decir, cada quien en su patio, mientras no me reclames lo que pasa en el mío, yo no veo el tuyo y viceversa. Y como que entendemos una relación dinámica en la cual los intereses personales pasan por encima de los institucionales y claro, las relaciones más allá de tratados, etcétera, son totalmente pues, secundarias. Pero eso está cambiando y está cambiando en forma muy importante. Y tú ya presentaste ahí la pregunta si efectivamente este choque de trenes que parte desde el punto incluso diplomático en el cual fuimos el último país en emitir el beneplácito, la felicitación por la elección, en el cual hoy, por ejemplo, sabemos que se presenta una iniciativa que es abiertamente violatoria del TEMEC y que incide en intereses claramente establecidos para compañías de todo el mundo, pero de Estados Unidos con una parte muy importante y con una connotación de que el mercado energético común que debiéramos tener como una zona comercial de tal impacto como es Norteamérica, se va a ver impactada negativamente por esta iniciativa. Podemos discutir sobre su procedencia o no, sobre el hecho de que la Corte tendrá que eventualmente resolver sobre su constitucionalidad, además de otra serie de impugnaciones que se den. Pero parece ser que la selección está hecha de ir en la misma vía, pero ahora en sentido contrario. Y sería bueno entonces conocer, Susana, Mariana, qué opinan sobre esto y hasta dónde puede llegar el utilitarismo electoral de nuestra administración. Y si piensan que van a encontrar un día de campo como fue los últimos 4 años con el presidente Trump. Retomando la pregunta de José Luis, a mí me gustaría agregar que efectivamente los primeros 6 meses de este año, el interés del presidente mexicano está en el proceso electoral de las intermedias y en llevar realmente agua para su molino en lo que es el poder ganar votos y no perder particularmente el Congreso pensando en el 24. Pero también son 6 meses de replanteamientos internos de Biden muy importante. Y aquí quisiera partir, antes de hablar ya de los órdenes ejecutivas como la que mencionas, Juan Francisco, partir de dos cuestiones que dejan ver también este enojo del presidente, ¿no? O sea, el día 20 de enero, el día de la toma de protesta de Biden, en la mañana el presidente mexicano abiertamente dice que está muy triste porque no tuvo tiempo de despedirse del presidente Trump. Y el día 22... El día 22, 2 días después de la toma de protesta, cuando ya era público que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, quien fue el primer mandatario en felicitar a Biden en noviembre, y por supuesto también una vez que se cumple los votos en el 6 de enero, con la ratificación de los votos del 6 de enero, aquí hay una cosa muy interesante. En la mañana del mismo 22, el presidente mexicano también se atrevió a decir que pues a él no le interesaba hablar con Biden porque no era necesario. O sea, esta actitud de provocación, de confrontar, o sea, la relación bilateral siempre ha sido de confrontación y de cooperación y conflicto, pero aquí hay una actitud de confrontación innecesaria que nos deja ver que tal vez su preocupación está mucho más en el proceso electoral mexicano. Y vale la pena mencionar también cómo se da la gran diferencia entre las dos llamadas. Finalmente, el mismo 22 se decide que sí se va a hablar al presidente mexicano. Es una tradición cuando hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, a los primeros mandatarios que normalmente se les hablaba eran a sus vecinos, a México y a Canadá. Por supuesto que Trump esto lo rompió, no lo hizo así, pero ahora Biden, aunque todo el mundo decía o pensaba que pues no le hablaba al presidente mexicano, pues el señor es un profesional de la política, es un gran diplomático y por supuesto que le abrió el espacio a su vecino del sur. Como todos sabemos, esta llamada se llevó cuando López Obrador estaba en su gira el viernes en Nuevo León. Y analizando un poco la diferencia de las dos llamadas, es impresionante cómo se desperdició la llamada mexicana. En el caso de Justin Trudeau,
Primero, pues es una gran camaradería, son amigos, hablan el mismo idioma, por supuesto que se conocen personalmente, han estado en muchos foros juntos. Justin Trudeau no nada más está feliz por el cambio de gobierno, porque por supuesto Trump lo desbarató en desdén y críticas y demás, y con este cambio, pues obviamente la relación entre Canadá y Estados Unidos retoma un rumbo completamente distinto. En esa llamada, no nada más hablaron de la cooperación en todos los temas de la agenda, en absolutamente todo, sino que además ya calendarizaron una reunión para febrero. Entonces, Trudeau no perdió tiempo. Y cuando nosotros analizamos la llamada con López Obrador, pues bueno, se habla de la cooperación en migración, que ahí por supuesto hay un interés específico de Biden y que sabe que si no se desarrolla la región centroamericana no se van a frenar las caravanas. Entonces, se habla del tema de migración, se habla de alguna posible cooperación para la pandemia, y lo único que hace el presidente mexicano es desearle suerte en su nueva administración. Y otra cosa que fue muy importante en la llamada con Trudeau, en la cooperación para la pandemia, ya Biden le ofreció exportar desde ya las vacunas de Pfizer de la planta de Michigan, que le queda muy cerca a Canadá, y mientras que nosotros los mexicanos estamos esperando que nos lleguen las vacunas de la planta cerrada en Bélgica, porque están ampliándola. Y no aprovechamos nuestra cooperación bilateral en un momento de pandemia en donde si alguien nos puede ayudar, como fue durante la crisis de la influenza, pues es, por supuesto, que Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchísimos temas de la agenda. Yo sí veo varios en donde hay cooperación y en otros en donde puede haber cooperación y otros en donde va a haber enormes conflictos, pero si quieren entramos más adelante a estos. Tremendo, Susana. Sí, la transcripción inclusive de la llamada que se hace por uno y otro lado es para perder el sueño. Inclusive creo que en una de las aseveraciones López Obrador le dice, oye, yo le advierto que yo la llevaba bien con su predecesor, ¿no? Como si ignorara todo el conflicto que se dio y la forma en que se denostó y que se atacó básicamente Trump a Biden y diciéndole, oye, aquel que fue un pelado y que te trató tan mal, vaya, olvidando cualquier tipo de diplomacia, dice, lo reconoce, ¿no? Como si fuera una forma de darle la bienvenida al nuevo presidente con el cual hay una relación institucional, binacional y de gran trascendencia, ¿no? Contra toda lógica y toda medida, digamos, de prudencia. Mariana, te veo con las ganas, se ve que traes ahí ya el comentario, échalo, por favor. Muchas gracias. No, es súper interesante escucharlos. Me quedé pensando en esta provocación que dijo José Luis sobre confrontación y campaña. Y es que cuando Andrés Manuel, durante todo el tiempo que estuvo de campaña, que fue muchos años, con su libro Oye Trump, ¿no? Si bien lo recuerdan ustedes, el discurso era más o menos similar. Pareciera, ¿no? En aquel momento que era de interés la política exterior, ¿no? En una administración de Andrés Manuel. Y lo que digamos, que no estamos precisamente acá evaluando la política exterior del actual presidente, pues con todo lo que ha pasado, todo parece indicar que a su eslogan de la mejor política exterior es la política interna, nos hizo una demostración, ¿no? De ir solamente a su único viaje al exterior a Washington. Y con todo lo que pasó con Trump, en efecto, cuando Trump dice en sus últimos discursos, voy a extrañar a mi único, casi mejor amigo, el presidente mexicano, pues muchos en los medios y en el sector académico decíamos, bueno, amigo, no me ayudes, ¿no? No me ayudas, compadre, porque francamente, pues hay mucho que evaluar de la política exterior mexicana en general, pero particularmente con Estados Unidos. Confrontación y campaña. Creo, José Luis, que latinas en un punto muy importante, porque estamos en un momento
crisis económica, no hay tasas de crecimiento, hay poca captación de inversión extranjera directa con todos los, digamos, con 2 acuerdos que son importantes y que en teoría, y la teoría nos dice que con el acuerdo de firmas discriminatorios, pues espera una tasa de crecimiento en inversión que implicaría mayor creación de empleos. Eso va a ser muy difícil. El tema de las vacunas, como ya bien señalaron, va a ser uno de los grandes temas para la elección, para las intermedias. Creo que le ha funcionado muy bien esto que históricamente se había dado en la relación México-Estados Unidos, ¿no? De estar de acuerdo, estamos en desacuerdo para estar de acuerdo, ¿no? Un poco esta idea, pero de ahora de una forma tácita. Y creo que puede estar jugando con fuego, ¿no? En términos discursivos, porque me parece, y esto lo podemos discutir, que hay ciertas estructuras que siguen funcionando a pesar de nuestro presidente o de los presidentes de la relación binacional. Y hay otras cuestiones que no hay forma más que en términos de alto nivel. Yo creo que podría ser una opción pensar esto de la confrontación para una campaña, pensar ante un nuevo presidente, no vamos a ceder soberanía, ¿no? Una de las cuestiones después del tema de Salvador Cienfuegos, cuando ya lo exoneran en México, pues es justo la propuesta de reforma, ¿no? De que ahora la Cancillería va a ser casi las funciones de Secretaría de Gobernación y vamos a ponerle palomita, ¿no? A todos aquellos representantes de las distintas agencias de Estados Unidos en México. Creo, ¿no? Decir que ya no queremos el Plan Mérida, entre otras cosas. Creo que puede ser muy peligroso en términos discursivos porque, como bien dicen mis colegas, estamos ante un diplomático de carrera que sabe cómo funcionan las relaciones y que conoce muy bien en términos internos Estados Unidos, y creo que eso puede afectar a México de nuevo en un momento en el que no podemos darnos el lujo de seguir cometiendo errores en la relación bilateral y en la política exterior. Me parece que va a ser mucho más confrontaciones y no solo discursivas, sino van a ser legales, ¿no? El tema de los derechos laborales va a ser muy importante. El tema de medio ambiente está en 2 lados del extremo del espectro, donde hay recursos económicos, ¿no? Que le está apostando la 4T a estos megaproyectos, ¿no? Que van en contra de todo lo que Biden considera, solo por mencionar la orden ejecutiva de Made America. Al final de esta orden ejecutiva dice que va a buscar, ¿no? El desarrollo económico y la compra de insumos y bienes manufactureros de Estados Unidos, pero con energías limpias y renovables. Bueno, esto es una locura, ¿no? O sea, son choques directos que si bien tenemos una relación de interdependencia, en esta relación de interdependencia México está en una posición mucho más compleja que Estados Unidos, ¿no? Independientemente de ser los primeros socios comerciales de ambos. Esto puede cambiar en cualquier momento, sobre todo por la estrategia de Biden con su relación en la política comercial con China. Gracias, Mariana. No resisto, José Luis, tú metiste ahora sí que el cascabel al gato, y yo te quiero repreguntar. Tú dices, López Obrador va, y estoy de acuerdo contigo, pero quiero digamos, forzar el razonamiento. Tú dices, López Obrador está dispuesto a generar un enfrentamiento porque eso le va a dar un tinte de nacionalismo en un momento en que eso le puede brindar rentabilidad electoral. Entiendo el razonamiento, pero el punto es, metidos en la triple crisis que estamos hoy en día, la peor crisis en 100 años en materia económica, sanitaria y de seguridad o de inseguridad, ¿cómo le puede dar suficiente rentabilidad cuando lo que más necesitamos es justamente cooperación? ¿Para qué? Para que haya vacunas, para que haya inversiones y para que haya coordinación en temas de seguridad. ¿De qué manera podría el electorado mexicano darle credibilidad a esa pugna, digamos, artificial y vestirnos tipo niños héroes cuando estamos en esa triple crisis y estamos ahorita, digamos, a 4 meses? Porque si la elección fuera mañana, pues a lo mejor no hay tiempo de regresar a ver cuál fue las consecuencias, pero estamos a 4 meses en los cuales la cantidad de muertos, las empresas que no sobreviven y el número de personas que están expuestos a estos riesgos no se va a reducir, sino que se va a incrementar. Parece ser un cálculo peligroso, irresponsable
y quizá suicida, aún en temas electorales. No sé cómo lo dijeras esto. Ahí hay una, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Sí, Sí. ok. Ahí hay un binomio muy complejo. López Obrador siempre ha sido un político suicida, siempre al mismo tiempo víctima, es víctima de todo lo que pasa alrededor. Él no hace nada para que las cosas pasen, todos se lo hacen a él, porque él es bueno y los demás somos malos. Entonces, bueno, si los demás son malos, Trump era bueno. Paradójicamente, Trump, el gobierno supuestamente de izquierda que tenemos en este momento en este país, consideró el más extremista hacia la derecha de los presidentes que hemos tenido, incluso desde Reagan, racista, supremacista, en fin, todo lo que sabemos de Trump, sea el aliado más importante de un caudillo progresista como López Obrador. Entonces, yo lo que creo aquí es lo siguiente, se la está jugando López Obrador, se la está jugando, o sea, tenemos indicadores económicos a la baja, tenemos un problema de vacunación y de falta de vacunas muy serio, de sustentabilidad de salud seria, tenemos un problema de medio ambiente complejo que va a entrar directamente en conflicto con el TEMEC. El problema de la reforma laboral va a ser otro importantísimo. El problema de la seguridad, los estadounidenses están alarmados por irresponsabilidad de esta visión de abrazos y no balazos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, ¿qué quiere López Obrador? Quiere consolidar su proyecto, quiere concretar y cerrar con broche de oro las elecciones intermedias y ganar. Si para eso le sirve la bandera anti-yanqui, la va a utilizar, aunque nos cueste a todos, por eso digo que es suicida, aunque nos cueste a todos lo que tú estás diciendo que nos está costando. Miren, vean las dos leyes que entraron al Congreso, la referente energía y la otra inversión extranjera. Las dos son antitéticas con la relación bilateral cordial con los Estados Unidos. En una estás diciendo, vamos a recurrir a la energía más cara que hay, la más cara, y vamos a marginar la más barata, que es la eólica, por ejemplo, y otras alternativas para producir energías limpias. Bueno, no van a ser energías limpias, van a ser energías sucias. No lo van a comprar los estadounidenses, no lo van a comprar los extranjeros, pero al mismo tiempo también están buscando intervenir de manera proactiva, económicamente hablando, como inversionistas potenciales en el rubro de las energías, de las energías limpias, los actores internacionales, particularmente estadounidenses, que se ven confrontados por un presidente que se agarra del cuello de Pemex y del cuello de la CFE como si fuera los 70 de Echeverría. Entonces, ahí hay un conflicto serio, pero es de consumo interno. Es de consumo interno de manera muy delicada. O sea, los votantes de López Obrador son votantes que auténticamente piensan que esto debe de ser un proyecto, parte del proyecto de nación, la defensa de los intereses soberanos de México, cuando en realidad estamos entregando soberanía. Estamos entregando soberanía por la vía de tener una CFE absolutamente inefectiva, absolutamente improductiva, absolutamente sucia en todos los sentidos y corrupta. Por otro lado, y un Pemex que no se diga que es un elefante blanco. Y el otro es el tema de la seguridad y de los agentes extranjeros en el país. Yo no estoy diciendo que aquí entre cualquiera, la CIA, la DEA, el FBI, no. No se trata de eso. Se trata de establecer un acuerdo racional sobre qué tipo de relación queremos tener con nuestro socio. Primero que nada, tenemos que responder la pregunta, ¿somos socios de los estadounidenses? ¿Estados Unidos es nuestro socio y lo queremos como socio? ¿Sí o no? Ahí hay una contradicción en términos que López Obrador tiene que responder. ¿Quiere la sociedad con Estados Unidos? Bueno, ya firmó el TEMEC. Lo cacareó, fue a Washington supuestamente para cacarear el huevo, ¿no? Y al mismo tiempo se metió en un problema político con los demócratas y con Biden, cuando en realidad fue a apoyar la campaña de Trump. Pero de todas maneras, bueno, el disfraz de todo el asunto fue decir, el TEMEC nos conviene. Qué padre que tenemos el TEMEC, somos un país próspero y aquí en adelante vamos a tener una relación comercial, 1,000 millones diarios, y nos va a llevar a jauja. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo si tenemos todos estos aspectos, estos elementos intermedios que van a conflictuar la relación con los Estados Unidos? Está apostando por la carta nacionalista, desafortunadamente para todos, porque al final de cuentas nos la van a cobrar caro los estadounidenses. No digo, los estadounidenses
y en principio no tendrían por qué cobrarle nada a México. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿en qué manos estamos? Si estamos en buenas manos, hablando de la Guardia Nacional, estamos en buenas manos, hablando de la Fiscalía Autónoma de la República Mexicana, estamos en buenas manos, en manos de los cuerpos de seguridad mexicanos, o necesitamos apoyo, necesitamos coadyuvancia en el asunto de la definición de los elementos de seguridad que tiene que tener este país alrededor para poder llegar a la captura del Chapo Guzmán, al elemento Cienfuegos, a muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento y que tienen a México en una posición de relativa ventaja, puesto que muchos de los presidiarios potenciales que México ha querido tener en la mira están en este momento, han sido detenidos por los estadounidenses gracias a la cooperación bilateral. Entonces la pregunta es: ¿cooperación bilateral, sí o no, con el socio? O bien, política interna, aislacionista, que le va a tener, ponle tú que le dé una cámara mayoritaria en el Congreso en 21, en junio de este año, pongamos que es así. ¿Para qué va a querer una cámara que no va a servir para nada, puesto que vamos a estar completamente aislados de nuestro principal socio, de nuestros dos principales socios? Porque Canadá va con Estados Unidos, no con México, ¿eh? Oye, José Luis, si me permiten entrar a estas que estás tú mencionando, Juan Francisco, fíjate que tú mencionas algo muy claro: se le está jugando de aquí a junio, de aquí a las elecciones, independientemente que sea suicida. Pasó lo mismo en julio del año pasado, con todas las críticas que muchos de nosotros hicimos ante la visita de López Obrador a Washington en tiempos electorales, por el costo que íbamos a tener con los demócratas. No le importó, él se la jugó y lo que hizo fue ganar 6 meses de tiempo para que no le cuestionaran sus políticas antes del cambio electoral. ¿Qué pasó en el sexenio de Salinas de Gortari? Quisiera recordar algo que fue algo muy similar. Salinas de Gortari, con la negociación del Tratado de Libre Comercio, se la jugó también con el presidente Bush para que fuera reelecto. ¿Y qué es lo que resulta? Que Clinton evidentemente gana y los demócratas, no el presidente Clinton, estaban en aquel momento muy enojados con México. Cuando se da el error de diciembre, la crisis del 94-95 o el efecto tequila, como ustedes quieran llamarle, se busca que el Congreso estadounidense apoye financieramente a México y los demócratas nos la cobraron, no nos apoyaron. Tuvo que entrar Clinton, a pesar de que el presidente Salinas se la había jugado con Bush, a él realmente del fondo del Ejecutivo, de la reserva del Ejecutivo, dar un rescate para México. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si México se hundía, el sistema bancario de Estados Unidos se hundía. No podemos comparar la crisis del 94-95 con la crisis que estamos teniendo el día de hoy. Ya se mencionó, es mucho más profunda que la de los años 30, mucho más profunda que la de los años 30. Entonces vamos a necesitar del apoyo de ellos. En materia económica va a llegar un momento en donde ya no haya ni medio recurso para mantener al gobierno en funciones. En materia de seguridad, como bien mencionas, pues efectivamente, si algo necesitamos en este momento es reestructurar los aparatos de inteligencia de este país, porque han sido destrozados en los últimos 4 años, desde Peña Nieto para acá particularmente, y los únicos que tienen la certeza de inteligencia de lo que está sucediendo en este país es Estados Unidos. Sí, entonces, si no queremos cooperar y nos la estamos jugando realmente de una manera suicida, pues los costos van a ser altísimos. Efectivamente, en materia de energía, el día de hoy, además de lo que ya conocemos, se manda una propuesta de ley para echar para atrás la reforma eléctrica y favorecer el uso del combustóleo en la producción de electricidad, yendo totalmente en contra de las energías limpias y de las inversiones ya que están en México. Y retomando el tema, por ejemplo, de certidumbre jurídica, y todo el cambio de reglas que han tenido lugar en estos 2 últimos años, no podemos traer nuevas inversiones o mantener las que ya estén en el país
si el gobierno de López Obrador no le da certeza jurídica a los inversionistas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Veamos la zona del Bajío, en donde grandes empresas instaladas aquí, que evidentemente tienen cadenas de valor para América del Norte, se están yendo. Yo tengo el caso, dos casos cercanos de una gasera y otra también de recursos energéticos, en donde imagínense a dónde se van en lugar de México, porque por la cuestión de la violación de reglas, pero también de inseguridad. Una se fue a Botswana. Imagínense, Botswana es más seguro que México. Y la otra se fue a Tailandia. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos que México, el gobierno de López Obrador, va a reducir los márgenes de desigualdad y pobreza y va a buscar un mejor beneficio para la población, cuando está haciendo todo por tronar absolutamente todos los acuerdos que hasta ahorita estaban funcionando? Entonces, es una situación muy crítica, ¿no? Totalmente, Susana. Yo quisiera le preguntaría a Mariana, que hay una serie de contrastes que son de llamar la atención. Tú hablas, Susana, de la visita de López Obrador a Washington el año pasado, en un momento en que se antojaba no oportuno por muchas razones. Inclusive estando allá, no se dignó de, por ejemplo, ir a visitar a los demócratas, por lo menos para que fuera una visita en la que hubiera una cortesía, porque recuerden una cosa, la excusa de esa visita era la entrada en vigor del TEMEC, cosa que ya había sucedido. Entonces la excusa era mala, pero sí esa era la excusa. Ahora, si esa era la excusa, pues tendría que haber hecho un acto protocolar para agradecer al Congreso dominado por demócratas, Nancy Pelosi, por ejemplo, y creo que eso hubiera caído bien, pero se le ocurrió no hacerlo. Lo que quiero es contrastar, digamos, las cosas entre lo que se dice y lo que se hace. Ustedes recordarán que justamente al hablar del TEMEC, el presidente y el canciller hicieron referencia de que este era el sello de la confianza, el sello de que vendrían muchas inversiones, de que con esto le daríamos la vuelta al ciclo, digamos, de reducción económica, que se estimularía una serie de propósitos y proyectos para lograr ese cometido. Y sin embargo, en los hechos, estamos erosionando la inversión, estamos erosionando la seguridad, estamos violentando el tratado directamente en referencias expresas como es hoy la parte de energía, pero también todo el tema de organismos autónomos constitucionales o constitucionalmente autónomos, las OCAS, que están varios de ellos referidos en el tratado. Entonces, Mariana, ¿cómo ves esta serie de contrastes y a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que esto va a generar y cómo vamos a vernos al espejo con un presidente como Biden que, repito, ya no es el señor naranja que le valía sombrilla lo que pasaba de este lado de la frontera? Bueno, qué pregunta, y el señor naranja me encantó. Yo creo que hay algo que debemos de considerar, y es que Biden entiende que su prioridad es la política interna de Estados Unidos, ¿no? En términos de democracia y de economía y de salud. O sea, de hecho, si nosotros analizamos las encuestas de opinión en el 2020, lo que le permitió llegar a Biden fue el pésimo manejo de la pandemia de Donald Trump, ¿no? En enero, todavía febrero del año pasado, Trump estaba que la ganaba, ¿no? Abril fue la tendencia, ¿no?, de crecimiento, y cuando el Partido Demócrata decide aglutinarse en torno a Biden, era ya casi evidente ya al final de la elección. Creo que Biden va a privilegiar Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, y con esto no quiero decir que el nacionalismo sea malo, el nacionalismo es antes de Trump, ¿no? Digamos, esta paradoja, ¿no?, que analizábamos sobre los costos relativos de la globalización en países desarrollados, ¿no? Estos movimientos de las clases medias, de las clases bajas, malos empleos, poco acceso a salud, a vivienda, a educación, se van a hacer patentes, y con la pandemia es mucho más la exigencia. Creo que Biden va a privilegiarlo, y a esto que tú preguntabas, Juan Francisco, yo creo, y con lo que decía Susana, yo creo que en aquella ocasión donde Salinas apostó por el presidente republicano, creo que en esta ocasión la crisis económica, social, ¿no?, la división interna de Estados Unidos y la cuestión de salud va a pesar mucho más para el presidente actual de Estados Unidos. Y si acá nos pasa algo,
pues no seremos una prioridad, ¿no? Como en aquella ocasión. Creo que algo que llamó también la atención cuando entró a Andrés Manuel a la presidencia fue cómo tomaron, la primera negociación que tomaron una vez que ganó la presidencia fue cerrar el TEMEC, ¿no? No tenemos tiempo para contar el sinuoso camino que implicó esa negociación, ¿no? Y la salida del TPP de Estados Unidos y por qué México empezó y se dio a la actualización del TELECAN. Pero es cierto, se buscaba darle certidumbre jurídica y acuérdense de estos meses que nos preguntábamos qué significaba la muerte al neoliberalismo, ¿no? De Andrés Manuel. Creo que ha sido el efecto contradicciones en el discurso y en los hechos, pero me parece que esto de estársela jugando en un contexto crítico a nivel internacional, crítico a nivel de Estados Unidos, creo que no vamos a ser una prioridad en caso que necesitemos tener un salvavidas, si me permitan la expresión. Y yo me pregunto, ¿queremos colaborar? Y si es así, ¿en qué? ¿O simplemente vamos a tolerarnos como vecinos y vamos a avanzar en el tiempo, ¿no? Así de aquí hasta que pasemos que entender qué pasa en las intermedias, cómo se va conformando la política mexicana, apagar los bomberazos, ¿no? De la relación, el tema migratorio va a ser un gran tema, pero creo que lo que está haciendo, digamos, las políticas que se están desarrollando en México están en los hechos absolutamente en contra de lo que firmamos y no podemos darnos el lujo de no dar certidumbre jurídica a lo que nos hemos comprometido como país en un momento en donde cualquier inversión es determinante para tener empleos y para tener una mejor condición de los mexicanos. Creo que todos queremos eso, ¿no? Queremos un mejor país, queremos tener mejores condiciones laborales, pero las políticas son los que determinan. Y creo que a diferencia de en otros momentos donde el mundo más o menos estaba estable, donde todos más o menos o algunos países crecían, creo que en este momento de crisis, ¿no? Mundial, tomar decisiones que sean costosas va a tener muchos efectos mucho más profundos y de largo plazo, ¿no? El 2008 México fue el último país latinoamericano en recuperarse de la crisis financiera internacional. No solamente por la apertura económica que tenemos, sino por la relación tan cercana que tenemos con Estados Unidos. Pelearnos con nuestros salvavidas, aún sea en términos políticos, me parece una estrategia muy peligrosa, ¿no? Demasiado peligrosa para un futuro que de por sí es muy incierto. De acuerdo, Mariana. Y déjame, estoy jalando algunos comentarios de la audiencia para dirigirme ahora con José Luis, porque hay tres temas en el horizonte que se antojan importantes en la relación binacional. En cuanto al tratado se refiere, hay otros que también quiero citar, pero en el tratado, digamos, hay tres áreas de contención muy claras, que es la energía, que es el medio ambiente y que son los temas laborales. La expectativa, y cada vez de esto leemos un día sí y otro día también, es que se están preparando los expedientes para afincar reclamos específicos a México de violaciones en las tres materias. Y eventos como el de hoy, pues simplemente van a catalizar o catapultar que esos reclamos sean cada vez más inmediatos y de mayor envergadura. Déjame agregar a tu cálculo electoral, insisto, con el cual estoy de acuerdo, pero me causa escozor, el hecho de que con la crisis económica que tenemos ya fraguada, con una caída reconocida oficialmente de 8.5% del PIB en 2020, ¿qué va a pasar con la posibilidad de maniobra, digamos, del gobierno en función de que entre marzo y abril, cuando vengan las declaraciones de impuestos, oh sorpresa, pues muchas empresas ya no existen y otras tantas pues tendrán pérdidas millonarias? Entonces, el índice de recaudación que el país va a tener agregado a la caída del crecimiento del PIB, más bien la reducción neta del PIB en por lo menos 8.5%, y
el dispendio por parte del gobierno en estas obras faraónicas, más los costos de la pandemia, ¿cómo crees tú, José Luis, que en ese momento va a tener que venir una definición muy distinta y la posibilidad, digamos, de seguir peleándose con el salvavidas como adecuadamente lo designó Mariana? Parece que su cálculo electoral va a tener que cambiar, porque de marzo a abril, a llegar a junio, con una inercia de declaraciones, digamos, matutinas, no va a dar en el momento en que los recursos escaseen, que las muertes se multipliquen. Vi un cálculo hoy de John Hopkins que dice que para mayo, junio, estaremos en las muertes oficiales, vamos a irnos por encima de 200,000. Y en las no oficiales probablemente estemos ya por encima de 500 o 600,000, lo que nos convertiría probablemente en el país con el mayor número de muertes por encima de todos. Acabamos de rebasar a India, nada más que India tiene 10 veces la población de México. Entonces no es ni siquiera comparable. Quiero provocarte, José Luis, a ver, ¿cómo crees que los cálculos políticos le van a dar ante esta coyuntura de la que estamos hablando? Estás en mute, José Luis. Ahora sí. Sí, ciertamente es una pregunta importante que nos lleva incluso a la formulación de una hipótesis. Lo que yo creo que está pasando es que la narrativa de AMLO se agotó. El contenido del discurso de López Obrador es un discurso caduco, que ya se agotó. Y además, por otro lado, se lo están llevando otros actores. Sabemos muy bien que no tenemos en este momento consolidada una oposición frente a López Obrador. Y eso se va a ir viendo en el curso de los próximos meses. Pero lo que sí tenemos es el agotamiento del discurso oficial. Por esa razón recurre al antiimperialismo. El antiimperialismo es el recurso al que recurren todos aquellos ilusos dentro del poder que no tienen capacidad de poder tener una narrativa propia. Y eso es lo que le pasó a AMLO. López Obrador perdió el discurso y perdió el debate ideológico. Lo está perdiendo de manera cada vez más importante. Fíjense ustedes, las reformas que están haciendo en Estados Unidos, la reforma migratoria, que nadie me venga a decir, y menos en Cancillería, que la reforma migratoria no es importante. Que naturalizar a 1 millón de soñadores e incorporarlos a DACA no va a ser un hecho trascendental y un preámbulo incluso para poder naturalizar a muchos más mexicanos, 6,5 millones, para ir más lejos, con toda probabilidad. Que nadie me venga a decir a mí, por ejemplo, que el muro, la decisión de parar el muro, aunque es de política interna, es de consumo interno, desde luego, es un golpe al trumpismo, no es también una señal para México. Entonces, ya son señales suficientes como para que México hubiera tenido la sensibilidad de aceptar que con Estados Unidos se puede tratar de otra manera, no desde la confrontación. Entonces, la sustentabilidad, como tú lo preguntas, sí, en efecto, vamos a tener un problema de sustentabilidad, pero ya la tenemos muy dura, la queremos peor todavía. O sea, tenemos en este momento un índice de mortalidad que, como tú dices, es el tercero en el mundo, ya después de Estados Unidos y Brasil, superando a India. Bueno, es una cosa increíble. Tenemos un decrecimiento del Producto Interno que va a ir del 8 al 12%, ¿sí? Es decir, tenemos una ausencia total de garantías jurídicas, como lo dijo Susana, para el inversor extranjero en el país, o el inversionista directo, no importa de dónde venga, mexicano incluso. Tenemos una confrontación con el sector privado, tenemos una confrontación con los sectores más sensibles de la sociedad civil, como las feministas, por ejemplo, y otros sectores de población, ¿no? Tenemos una confrontación con la opinión pública y la prensa. Bueno, ya en este momento estamos en una situación crítica. ¿Se va a poner peor en abril? Pues yo digo que no. Yo digo que va a estar igual. Pero de todas maneras, entre ahorita y abril, es decir, entre febrero y abril, tendríamos que estar pensando en mecanismos de contención. Se tendrían que construir desde Cancillería de una manera proactiva, o desde Los Pinos, porque la política exterior es del presidente, ¿no? Hemos visto que la política exterior en este sexenio más que nunca es del presidente, aunque no le interese el mundo. La política bilateral es del señor presidente, aunque no le interese Estados Unidos. Y lo que no pensábamos es que fuera a haber un canciller que se mantuviera tan indiferente frente a las estupideces que ha cometido López Obrador frente a los grandes temas que tenemos enfrente con Estados Unidos. Entonces, las cosas no sé si se pueden poner peor todavía,
pero se van a poner en una situación límite en el momento en que tengamos precisamente las cifras de muertos que tú planteas y una crisis de pobreza en el país, de sustentabilidad económica y de desarrollo real, ¿no? En donde en efecto pueda afectar de manera muy directa el voto a favor de Morena. Creo que ese va a ser el único factor, en mi opinión, que puede cambiar la tendencia del gobierno. Que vean y se den cuenta de que la política asistencialista, por ejemplo, entre muchas políticas, la política hacia Estados Unidos, la política hacia el mundo, la política migratoria, les está costando votos y les va a costar votos al grado de perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Allí es donde van a querer corregir, pero no, en mi opinión, en relación con los Estados Unidos necesariamente. Sí, José Luis, es complejo lo que viene y insisto, más allá de intereses políticos y de, pues, de alguna manera fomentar una competitividad importante para recuperar contrapesos, es de suyo preocupante la mortandad que estamos viendo a nuestro alrededor, insisto, en materia de inseguridad, en materia económica y en materia sanitaria. Esa triple coyuntura es brutal, o sea, nos tendría que tener realmente ofendidos, preocupados y ocupados en buscar justamente una mejor solución. Y este rechazo, digamos, y embate contra el socio comercial, sanitario, económico, etcétera, pues parece ser suicida. Yo le preguntaría a Susana, en ese sentido, retomando este tema de la reforma migratoria, que es un tema que no se le ha dado la importancia, y José Luis ya lo hizo, puede ser una cuestión realmente estructural, generacional, de gran calado. El propio gobierno, dentro de sus limitaciones, reconoce digo, es curioso porque dice que es la principal fuente de remesas y de divisas al país, lo cual es representativo, pero lo que no se ha dicho es que ese no es un mérito de México. En realidad lo que encierra es que a estas personas no les dimos la oportunidad en el país y tuvieron que salir para buscarla en otro lugar. El que haya los nexos que cultural y familiarmente existan para que todavía tengan el recuerdo y la obligación, entre comillas, moral, ética, de soportar y de apoyar a su familia, pues es una cuestión que culturalmente nos favorece, pero no están bajo ninguna obligación y el reconocimiento, repito, debería ser un mea culpa del país de que nosotros no les dimos la oportunidad de hacer lo que ya hacen, que es trabajar y generar riqueza. Pero no se está viendo así y creo que hay una profunda injusticia en lo que se está manejando. Agrégale a eso que dentro de las descortesías, y no hemos hablado de una de ellas y la aprovecho para señalarla porque ya la preguntó el público, es que viene el relevo de la embajada en Estados Unidos y llega una persona que no es miembro del Servicio Exterior Mexicano, rompiendo con una tradición que se ha tenido en que esa embajada, que es la más importante, creo yo, que tenemos a nivel mundial, siempre o se ha procurado que sea parte del Servicio Exterior Mexicano de carrera, justamente por la tradición de diplomacia, de entrenamiento, de pues todo el tipo de conexiones que hay con todo el cuerpo diplomático. Y eso se está rompiendo en otra agresión adicional. No sé, Susana, ¿qué comentarios puedes tener en relación a este entorno? Muchísimos, ¿qué te puedo yo decir? Pero mira, voy a centrar mis comentarios en 3 puntos. Uno justamente que es el tema de migración, en donde sí creo que podría haber una cooperación entre México y Estados Unidos. El segundo, que es justamente el cambio de la embajada. Y el tercero, que se me hace claro y tiene que ver con todos los temas, es la ruptura de la institucionalidad en la Cancillería, la falta de institucionalidad en la Cancillería, que tiene que ver evidentemente también con el cambio del embajador. Empezamos por migración. No nada más es el dar la oportunidad de que muchos mexicanos que están indocumentados en Estados Unidos se puedan en este momento legalizar su situación, sino que el día de hoy, por ejemplo, ya mandó otra propuesta para que las familias que fueron desunidas comiencen su reunificación y todos estos niños que regresaron a México, que deberían de ser DACAs, que puedan retomar su vida en Estados Unidos porque no son mexicanos, ellos crecieron en Estados Unidos. Y yo creo que aquí la colaboración bilateral podría ser en muchos sentidos, Juan Francisco. Por ejemplo, tenemos 50 consulados que tienen personal muy capacitado del Servicio Exterior Mexicano que podrían favorecer los procesos de seguimiento y apoyo de todos estos mexicanos que van a empezar trámites legales muy fuertes para cambiar su circunstancia. Se podría
también favorecer mucho más una relación con la comunidad de mexicanos allá, que no lo hemos hecho. Se supone que el presidente López Obrador tenía una propuesta de acercarse mucho más, pero hemos visto que lo único que ha hecho es agradecer que manden las remesas, como tú bien mencionaste, lo cual se me hace gravísimo, y al mismo tiempo está aprovechando los programas de apoyo, primero de Trump y ahora el 1.9 billones que propone Biden al Congreso para apoyos tanto sanitarios como económicos, en donde los mexicanos que están en Estados Unidos se van a ver muy favorecidos, y por supuesto que van a mandar remesas mucho mayores que las que hemos visto el año pasado. Entonces, hay muchos puntos en materia de migración en donde podemos cooperar. Por ejemplo, en la cooperación para Centroamérica, ahí tendríamos la posibilidad realmente de contar con una propuesta similar a la que tiene Biden, porque Biden ya la tenía como proyecto desde que fue vicepresidente con Obama. Después algo propone Andrés Manuel, que ya mencioné al principio, que tiene que ver también con esto del desarrollo, pero no nada más el desarrollo de Centroamérica. Si Biden realmente está dispuesto a dar apoyos económicos para la región, toda la región sur-sureste de la República Mexicana se puede perfectamente conectar con Centroamérica y reducir así los temas de migración, sí por cuestiones económicas, además por cuestiones de violencia, pero un tema que es sustancial es el tema de cambio climático. Digo, se tiene que apoyar las tierras agrícolas, el problema de la crisis de agua. Si no se invierte en esto en esa zona, por supuesto que las migraciones no se van a frenar. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchas ideas y muchas propuestas con que favorecer un cambio si el gobierno quisiera cooperar con Estados Unidos. El segundo punto, el cambio de la embajada. Desde el momento en donde el presidente López Obrador no quiso felicitar a partir del 4 de noviembre, del 7 de noviembre a Biden, que era la propuesta justamente de la embajadora Marta Bárcena, realmente empezó ella a tener muchísimas presiones de los demócratas, representantes y líderes en general de los diferentes estados, y por supuesto también de muchos empresarios, que no se explicaban por qué esa actitud del presidente López Obrador cuando hay una relación realmente interdependiente en los tres países, pero además en múltiples temas de la agenda. Entonces, desde ese momento, Marta Bárcenas toma la decisión de pedir su retiro anticipado, porque no la estaba escuchando el presidente y por supuesto tampoco el canciller. Pero lo que tú dices de la propuesta de Moctezuma, en muchos casos, Juan Francisco, han habido embajadores en Estados Unidos que no son de carrera. Jesús Silva Herzog, Gustavo Petricholi, Jesús Reyes Heroles, en fin, muchísimos. Pero la gran diferencia es que tenían un gran conocimiento de Estados Unidos. Y en este momento de crisis interna en Estados Unidos, crisis global y crisis en México, lo que menos necesitamos es un improvisado en la principal embajada de México en el mundo. Es un gran, por supuesto, político y ha trabajado en muchos temas de la administración pública con resultados favorables, pero no es ningún especialista en Estados Unidos. Nunca ha estado de cerca en el funcionamiento de los consulados, ni en el manejo de toda la frontera. Entonces, esto me lleva al tercer tema. No nada más para Estados Unidos, sino para todos los temas de la Cancillería en relaciones exteriores. Se ha desinstitucionalizado los puestos. Entonces, están poniendo a personas sin experiencia. En menos de 3 meses perdimos a 3 grandes diplomáticos con trayectorias de 30 a 45 años, que son Julián Ventura, Roberta Layú y Marta Bárcena. En menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque el gobierno de México no escucha al Servicio Exterior Mexicano, que tiene gente de primer nivel. En estos últimos días han habido también otros nombramientos para cuestiones migratorias dentro de Cancillería, personas que son muy cercanas al canciller, pero que tampoco tienen ningún tipo de experiencia en la materia. Entonces, ¿cómo podemos tener una contraparte seria cuando Biden sí le está dando una importancia totalmente distinta? Nada más retomemos el nombramiento que le hace a la ex embajadora Roberta Jacobson, que además de que ser una persona, una gran diplomática, le está encargando el tema de la frontera
en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir esto? México para Biden sí es importante y no puede permitir que en su frontera sur hayan crisis. Entonces, todavía no sabemos quién va a ser el representante de Washington en México en la embajada, pero sí sabemos que le está dando el primer nivel con el nombramiento de Roberta Jacobson como coordinadora de la frontera para todos los temas, porque ahí ella va a coordinar los temas de seguridad, de migración, de cambio climático, de la crisis de agua, el Tratado de Agua de 1942. Entonces, mi gran preocupación es que en Estados Unidos hay un especialista en el Departamento de Energía. En México, pues evidentemente sabemos que la persona que está a cargo de la Secretaría de Energía comulga ciegamente con el presidente, pero no con los proyectos de energía hacia adelante. En el caso del Departamento de Comercio, también ahorita hay elementos positivos con el movimiento y la entrada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, porque tiene acercamiento con empresarios, pero veremos cómo resuelve los problemas de todas estas demandas jurídicas que se le vienen a la Secretaría de Economía, igual que Hacienda, igual que Energía. ¿Quién va a ser la contraparte en esta relación bilateral? No veo expertos institucionalmente hablando cuando en México tenemos personal calificado de muy alto nivel, a quien por supuesto se le ha desplazado, y esto se me hace gravísimo cuando enfrente tenemos una administración de profesionales, de expertos y de no improvisados. Justo te iba a decir, Susana, que hay un contraste brutal. Ahorita estaba pensando justamente a ver si esto fuera, digamos, una competencia deportiva, y trato de ver cuáles son las cualidades, digamos, de nuestro equipo, del gabinete, etcétera, y veo cómo están equipando el caso de Estados Unidos con el relevo del equipo anterior. Las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que nos van a rebasar en una forma diametral, y lo estamos viendo, digamos, ahora en el país, con el descanso agradecido que tenemos de la diatriba mañanera. Sin embargo, ha mostrado la debilidad institucional de que el gobierno no sirve, porque el acto de gobierno, le escuché a Chucho Silva Herzog, dice, es que el acto de gobierno es la mañanera. O sea, esa es la forma en que este gobierno actúa. No es una cuestión solamente mediática, sino que el equipo ahí se entera de lo que se decide, porque no hay otros medios de comunicación, ni institucionalidad, ni rectoría o programas de trabajo, etcétera. No hay orden, no hay nada. Es lo que ese día se diga, y la gente se pone a trabajar en lo que les diga o escuchen esa mañana, que son las ocurrencias del día, ¿no? Oye, ¿y cómo te explicas que hayan desaparecido la Subsecretaría de América del Norte? Claro. Bueno, en este momento donde empieza un nuevo gobierno muy institucional, qué barbaridad. Sí, está a cargo de un director general, no hay subsecretario, hay un director No general. El austericidio ha llegado a ese nivel y a ese absurdo, ¿no? Mariana, te toca recomponer el equipo. ¿Qué tendría que hacer México para entrar en una fase, digamos, de correcciones y de mejores temas? A lo mejor el presidente nos está viendo, o tiene un espía que nos está escuchando y puede recibir tan dignas recomendaciones, decir, oiga, la relación con Estados Unidos es importante y vienen problemas. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar roces innecesarios? Eso sí está muy complicado. Ya a esta hora de la noche, eso no es un buen negocio. Siempre les digo a mis alumnos que los internacionalistas no tenemos una bolita de cristal, aunque nos entrenan mucho para poder hacer análisis prospectivo. Yo me quedaría algo con lo que dijo Susana. En México hay grandes diplomáticos, gente súper preparada que conoce los países, que conoce Estados Unidos. La red consular hace un trabajo maravilloso, pero la austeridad republicana está cortando muchas de las posibilidades del trabajo, ¿no? Los mexicanos somos creativos, pero la creatividad tiene un límite. Si yo pudiera expresar algún señalamiento, sería escuche a los miembros del servicio exterior, escuche, ¿no? A la gente que tiene esa expertise. Hay todavía gente en la Cancillería que está en posiciones
toma decisiones que pueden hablarle al oído, pero me parece que estamos en el presidencialismo más presidencialista, ¿no? Es el presidente el que toma las decisiones y que no escucha. Y no identifico, no sé si ustedes pueden identificar aquel príncipe que le habla al oído al rey. No muy claro quién es. Y eso sería muy importante, ¿no? Creo que, como bien decía José Luis, no sé si podemos estar peor, pero todo parece indicar que existen las condiciones para que así lo estemos. Y en esos momentos de crisis, la experiencia, el conocimiento y sobre todo las formas. En diplomacia, las formas, el respeto, ¿no? Y la confianza son fundamentales. Y una vez que se pierde, es muy difícil entablar diálogo. Yo diría eso, acercarse y escuchar, ¿no? Aunque no sea algo que nos haya demostrado en los últimos años. Me supongo que en momentos de crisis hay que recurrir a medidas extraordinarias, y si esa es una medida extraordinaria para él, ojalá lo pueda dinamizar. Pero esos son solo mis buenos deseos. Perfecto, Mariana. Vamos a entrar en la fase final de comentarios y cierres, si les parece. A José Luis le haría una pregunta para que igualmente opine y dé comentarios finales, recogiendo también inquietudes que he visto del público. Y uno de ellos tiene que ver justamente con el arribo de Roberta Jacobson a un puesto clave en la Casa Blanca y lo que eso puede significar para México. Ahí yo daría contexto, digo, obviamente sabemos que ella conoce muy bien México, fue embajadora en nuestro país durante varios años. De hecho, ella permaneció en la embajada ya siendo Trump presidente y tuvo que dimitir cuando de plano dijo, ya no puedo más. O sea, hay un choque donde ya no es factible trabajar institucionalmente porque el señor al que le tendría yo que de alguna manera explicar cómo son las cosas, no le gusta trabajar institucionalmente y ella dimite, pero se va con una muy buena idea de qué es lo que está pasando y cómo debiera corregirse el rumbo. Entonces ahora tendrá una posición privilegiada. La otra cuestión que dejo ahí también en el semillero, José Luis, para tu comentario final, es China. Creo que México está dejando ir una oportunidad de oro en este reemplazo, digamos, de la relación estratégica que durante muchos años Estados Unidos tuvo con China y que hizo crisis, que Trump coyunturalmente le hizo frente, pero no es un tema solamente de él, es un tema que ya venía desde antes y que muchos expertos, y se leen los periódicos, dice, México puede estar dejando ir una oportunidad dorada de ser justamente el bastión para ese fenómeno que le llaman los americanos onshoring, que es un poquito como el regresar ciertas plantas, pero por cuestiones de costos, logísticas, etcétera, México sería un país natural para ese beneficio económico y sin embargo no está sucediendo así. Entonces, creo que ahí hay otros temitas ahí, digamos, para la reflexión y un comentario final tuyo, José Luis, y haremos lo mismo con Susana y con Mariana antes de despedirnos de nuestra audiencia. Sí, mira, yo creo que el caso de Roberta Jacobson representa el mejor ejemplo de lo que no pasa en México. El nombramiento de una diplomática profesional, de una persona que conoce además muy bien de México, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional para las cuestiones latinoamericanas, porque va a estar ahí, va a estar en la Casa Blanca, asistiendo al presidente Biden en todos los asuntos que tienen que ver con nosotros. Habla muy bien de Biden y habla muy bien de los intereses de Biden o de las intenciones de Biden. Yo creo que tenemos años desde Clinton en que no teníamos a un presidente, y perdónenme los antiimperialistas, pero a un presidente bien intencionado como Biden con relación a México. Yo no veo a Biden con los colmillos sangrantes, así, ¿no? Y dispuesto a llegarnos directamente a la yugular y hacernos sufrir. No necesariamente. Los estadounidenses a través de Biden van a defender sus intereses. Claro, como todo país tiene que hacerlo. La pregunta es por qué México no defiende sus intereses. ¿Por qué se ha montado terca y estúpidamente en el caballo de los principios en vez de defender los intereses nacionales? En vez de decir, tenemos 40,000 millones de dólares nuevos de remesas de nuestros migrantes, bravo, es un milagro. Y decir, carajo, qué lamentable es el hecho de que tengamos que estar recibiendo
como principal ingreso nacional por encima del petróleo y de las manufacturas, 40,000 millones de migrantes que han sido desplazados por nosotros, por el modelo económico y por la política económica y por la política laboral, ¿no? El interés nacional desde el punto de vista del crecimiento interno, el interés de la creación de empleos acá, la relación diplomática que se tiene que tener en una economía de mercado. Que a mí no me vengan a decir que López Obrador no es neoliberal. Es el más neoliberal de los presidentes que hemos tenido, por favor. Está defendiendo puras políticas neoliberales en este momento. Todas, no se ha movido absolutamente 1 milímetro de las políticas neoliberales de Peña Nieto. Entonces, ¿por qué no somos congruentes en los hechos, haciendo una reforma social de fondo, pero manteniendo políticas estructurales que permitan que, por ejemplo, el flujo de inversión llegue a este país? Respetando, entre comillas, a la CFE y a Pemex, como ya lo dije al principio, de una manera dogmática, sin que estas dos empresas presenten ningún tipo de beneficios alternativos agregados para el país, desde el punto de vista de la creación alternativa de producción de energía, ¿no? Progresiva. Entonces, Roberta me parece va a ser un elemento, pero si no tiene, como dijo Mariana, si no tiene contraparte con la cual discutir, va a ser muy difícil que sostengamos una política de mínimo equilibrio y razonablemente, ¿cómo decirlo? Razonablemente buena, intelectualmente hablando, ¿no? De calidad. Necesitamos tener una relación de calidad con Estados Unidos, una relación de calidad con los interlocutores. Los negociadores estadounidenses son durísimos. Los de comercio, los que ya mencionó Susana, son gentes preparadas para negociar los intereses de una manera directa, al grano. No se andan por las ramas, no se saludan, no se dan la mano, se miran de lejos y dicen lo que tienen que decir sobre la mesa de negociaciones. Entonces no tenemos eso acá, desgraciadamente. Pero yo creo que puede ayudar en mucho, y yo sí diría aquí que gracias a la participación de Roberta Jacobson pudimos tener una relación salvable con los Estados Unidos en un momento en el cual la descomposición del régimen político mexicano se estaba llevando a una situación de crisis como la que tenemos hoy. La expresión, el gobierno de actual es la expresión prístina de esa crisis y es la última colita del dinosaurio. Por otro lado, no es un gobierno de renovación nacional, no es un gobierno progresista, no es un gobierno de izquierda, es la última cola del dinosaurio. Y en eso estamos. Precisamente por eso creo que se está viviendo una crisis terminal, porque no estamos comprendiendo los factores internacionales. El otro punto, China. Bueno, desde luego con China, miren, China ya desplazó a los Estados Unidos como el espacio de absorción de inversión extranjera directa ideal. Ya es el principal receptor de inversión extranjera directa en el mundo, y mucha de esa inversión extranjera es estadounidense. Quiere decir que se está yendo la inversión de México, en buena medida de México y de otros países en vías de desarrollo. Yo creo que México desaprovechó la carta china, pero todavía hay oportunidad para poder retomarla. Los chinos, hay que cuidarse de la relación con los chinos, hay que cuidarse mucho, porque tienen lo suyo, pero se puede hacer una relación diplomática y comercial con los chinos que nos permita poder tener una alternativa de exportación interesante que nos saque de la dependencia en la que estamos metidos en el TEMEC con los Estados Unidos, particularmente con Estados Unidos más que con Canadá. Entonces, China es una ventana abierta. Me parece que es oportuno que que México se plantee la relación con China de una manera proactiva, pero bueno, habrá que ver qué está haciendo la embajada en China para que esto sea posible, ¿no? Y también qué está haciendo la Cancillería en términos de proyecto hacia China, de proyecto de relación bilateral. Acabamos de cumplir un aniversario más de las relaciones con China. Me parece que hay que hacerle justicia a esa relación, que me parece que es muy importante y podría ser una alternativa muy interesante para los Estados Unidos, incluso como contrapeso, mucho más contrapeso que el discurso gastado del nacionalismo revolucionario. De acuerdísimo, José Luis. Fascinante esa reflexión, y me temo que lamentablemente los planes en Cancillería están tan diluidos como su presupuesto o la nómina, que lamentablemente han desaparecido a gente de gran capacidad, como lo que decían Mariana y Susana, de personas que hemos perdido en poco tiempo, que podrían ser hoy en día ese gran equipo que lamentablemente no se tiene. Susana, comentarios finales, por favor.
Gracias, Juan Francisco. Bueno, pues aquí yo dejaría sobre la mesa una preocupación por los mensajes que mandó López Obrador de noviembre a enero, antes del 20 de enero, y cómo los recibieron en Estados Unidos. Tanto el caso de Salvador Cienfuegos, por supuesto, el ofrecerle asilo político a Julian Assange cuando en 2010 Biden como vicepresidente lo denominó un terrorista de high-tech, de alta tecnología. Todos estos improperios en contra de la persona de Biden, lo que nos va a llevar es a tener una relación que, y en la llamada telefónica del pasado viernes 22 fue muy claro el mensaje de Estados Unidos hacia México. Fíjense la gran diferencia. El comunicado de la Casa Blanca después de la reunión con Canadá, con Justin Trudeau, salió en 10 minutos. El comunicado de la Casa Blanca por la llamada con López Obrador salió el día siguiente, 12 horas después, diciéndonos, no creas que vas a tener acceso directo, aunque lo necesites, al presidente de Estados Unidos. El mensaje que está dejando Biden es muy claro. En los temas en donde se pueda cooperar, yo estaré con la puerta abierta, en donde realmente México quiera cooperar, yo estaré con la puerta abierta, pero en todos los temas conflictivos, mis expertos por cartera serán los que lleven estas negociaciones duras. No cuenten conmigo. Se lo dijo sin palabras muy claramente al presidente. Y ahora bien, en materia de cooperación y otros temas en los que se podría cooperar, que realmente se requiere también de un liderazgo político y de una voluntad por parte del presidente mexicano, se requeriría es justamente en qué sería el momento ideal ahora de reconstruir una América del Norte altamente competitiva. ¿Por qué? Porque esto nos resolvería, primero, que no se rompan las cadenas de suministro, las cadenas de valor, que se mantengan los principales acuerdos y los principales compromisos dentro del TEMEC, pero sobre todo relacionándolo con el tema de China. No podemos dejar de lado que una de las grandes preocupaciones de Biden es el impacto y la hegemonía que tiene actualmente China en el mundo, pero además en América Latina y en Centroamérica. Si México, Estados Unidos y Canadá realmente construyen una región competitiva, pueden ser un contrapeso para China. Y esto sería un beneficio para México en el acceso a estas inversiones que podrían venirse directamente para México si se dan las condiciones. Entonces, o nos ponemos las pilas, o como se mencionó al principio, puede haber un choque de trenes muy fuertes para México en un momento de crisis en donde a partir del segundo semestre de este año, una vez pasadas las elecciones, la crisis económica va a romper el resto de las carteras en la agenda doméstica. Y no necesariamente tendremos el apoyo de Estados Unidos y tampoco de Canadá. Y aquí pues recordemos que tampoco tenemos ahorita Susana, se perdió tu audio. Perdón, mencionaba que en este momento con la cancelación de los vuelos de Canadá a México y viceversa, con el cierre de fronteras, pues esto también nos va a pegar. Entonces, o hacemos y tomamos medidas también para controlar la pandemia aquí, o si se quiere seguir con las mismas medidas que hizo Donald Trump, pues evidentemente los costos para México serán altísimos. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación, Juan Francisco y José Luis. Gracias a ti, Susana. Mariana, comentarios finales para cerrar. Cerramos con broche de oro. Muchas gracias. Sin duda hay muchas cosas que decir, pero yo me voy a quedar en el tema de comercio. Creo que Biden ha establecido muy claramente su estrategia de política comercial que tiene efectos en México. Biden apoya los acuerdos de libre comercio. Me parece que a contrapelo de lo que se ha sugerido en algunos momentos de una actualización o una renovación próxima del TEMEC, eso no va a suceder. En Estados Unidos el 1 de julio termina la autoridad para comerciar y eso va a detener mucho las negociaciones de Estados Unidos en términos de comercio internacional.
en el sistema multilateral ya se dio visos de ya nombrar a la directora general de la Organización Mundial del Comercio como una forma, una estrategia de contener a China. Y en efecto, en el caso mexicano, pensar una diversificación comercial hacia China para reducir la dependencia con Estados Unidos, pues también es una trampa, ¿no? Muchos de los productos o de los bienes que importa China de países o de regiones como la nuestra tiene que ver también con productos de bajo valor agregado. Creo que el presidente Andrés Manuel tenía claro esto al inicio, cuando gana la presidencia. El primer contacto como un presidente electo fue justamente con la embajada china. Ahí se estableció que se buscaría revertir las políticas que había realizado Enrique Peña Nieto en términos de inversión y de certidumbre jurídica. Creo que eso se quedó ahí. Creo que aunque la Secretaría de Economía tiene una muy buena relación con China, poco se ha desarrollado, además también que está la cláusula de la pila venenosa en el TEMEC, ¿no? Que no es un asunto menor. Y otra cuestión muy importante es la firma del RCP, que es un acuerdo, un mega acuerdo regional con reglas arancelarias mucho más flexibles. Los países asiáticos están ganando absolutamente el comercio internacional. Con Biden probablemente Estados Unidos llegue regrese otra vez al CPTPP, pero eso implica de nuevo que esto que decía Susana de ser una región altamente competitiva frente a China, pues con RCP pues no parece tan claro ahora. Creo que también si a nosotros se nos está tomando decisiones complejas en torno a unas tomas de decisiones tardías en el caso del comercio internacional y establecer las reglas del comercio, pues Estados Unidos también, los 4 años de Trump les van a costar y le va a costar a Biden mantenerlo. Y eso para nosotros va a ser fundamental en términos de crecimiento, de inversión y de comercio. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes, Juan Francisco, José Luis, estar contigo, Susana. Un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, por tan rica discusión. Susana, José Luis, obviamente. Se me fue como agua ahorita, ya pensando que ya vamos un poquito excedidos en el tiempo, pero la verdad es que la riqueza de la discusión hizo que nos extendiéramos un poquito. Espero que coincida toda la audiencia y después lo van a ver en la grabación, que efectivamente tuvimos algo especial esta noche y que tenemos la oportunidad justamente de ver cómo trabajamos, ¿no? En pos de tener información de tiempo real y con toda la sapiencia de nuestros invitados esta noche. Insisto, agradecemos muchísimo que haya habido esta posibilidad. Para esto lo que queremos es justamente destacar algunos temas importantes para finalizar. El hecho de que tengamos entre nosotros esta faceta de UNE México. La conversación se grabó y se va a distribuir en redes sociales para que todos puedan justamente recrearse con todo este conocimiento y tener oportunidad de escuchar nuevamente a ustedes tres. Recordaría que UNE México funciona a base de aportaciones. Tenemos un esquema de asociación en el cual, con el amable apoyo de los miembros de la asociación, podemos tener justamente operación y salir adelante de todos los temas que nos ocupan en la defensa de libertades, en la defensa de instituciones, en la defensa al final del día del Estado de Derecho. Y a eso nos abocamos y en eso estamos concentrados día y noche. Ojalá, insisto, que podamos ampliar nuestra base de conocidos y de afiliados, de los cuales dependemos justamente para salir adelante. No me despido también sin antes recomendarles que les pedimos encarecidamente que se cuiden, que lamentablemente, como ya lo dijimos a lo largo de esta exposición y lo hemos dicho antes, las políticas gubernamentales han sido un verdadero desastre y que por lo mismo dependemos de la disciplina y la solidaridad social para salir adelante de esto, que además hoy se antoja, estamos quizá en el peor o de los peores momentos
de la crisis de salud. Así es que, por favor, no cejemos en escuchar las recomendaciones que dicta el sentido común, como es el distanciamiento social, el uso extensivo de cubrebocas, lavarse las manos en forma frecuente, etcétera. Evidentemente, no tener celebraciones ni nada que profiera esta lamentabilísima situación, y que además sabemos que hay nuevas cepas que ahora parece ser que son más contagiosas y de mayor potencia en cuanto a su posibilidad de generar daños. Así es que con ese comentario, y repito la petición de que se sumen al movimiento y que nos apoyen, cerraría yo esta conversación. Nos veríamos en 3 semanas, que es el ciclo que estamos haciendo, cada 3 semanas, los martes a las 8 p.m. Y con el gusto, siempre insisto, de compartir esta hora y media con ustedes en temas de su agrado e interés. Les agradezco todo el tiempo que nos concedieron esta noche y me despido con un fuerte abrazo digital a la distancia, deseándoles salud. Cuídense mucho y vamos para adelante, que México es un país que requiere de su ciudadanía, quizá como nunca, hoy unida y enfocada en salir adelante. Les agradezco nuevamente. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.